Eh, en edificios ahorita está más en boga hacer estructuras metálicas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo no necesitas que se fragüe, que esto, que lo otro, etcétera, ¿no es cierto? De ley, dependiendo de la cantidad de pisos, tú lo que primero tienes que hacer es un estudio de suelos para abajo. Ahora, si es edificio, normalmente va a tener que tener parqueaderos. Y obviamente vas a tener que hacer subterráneo. Ya. Igual que en las columnas normales de hormigón, en estructuras metálicas igual necesitas hacer plintos. O abajo lo que se conoce como ¿cómo se llama esto? La base, imaginémonos esta mesa. O sea, todo es en base por ejemplo, la estructura mínima, ¿qué sería un triángulo? ¿No es cierto? Pero en una casa no hay triángulos. Entonces necesitarías por lo menos 4 patas, ¿no? Eso vendría a ser las columnas. Pero si el suelo donde estás tú no es tan estable, ¿qué va a pasar? Se va a hundir una pata o la otra pata y va a quedar el edificio así, ¿no es cierto? Entonces necesitas tú, dependiendo de la altura que vas a hacer y del peso que vas a tener. O sea, eso es la clave, el peso que va a tener la estructura. Entonces, tú necesitas que la resistencia del suelo más o menos cumpla algo para sostener esa estructura, ¿ya? Entonces, una columna es como este esfero. Si tú le metieras el esfero, se va a meter en la tierra con el peso como un queso, ¿no es cierto? Entonces, por más que sea el suelo resistente, con el peso que va a tener arriba, más lo que va a tener, esa es la carga muestra que es del propio edificio, más lo que vas tú a poner ahí de gentes, equipamiento, etc. Entonces es un peso adicional. Más, por ejemplo, en el techo. ¿Qué pasa con los techos? En los techos pues dicen, que no pasa nada. Pero nunca hacemos caso de que de pronto te cae una granizada, un aguacero, y se tapó el desagüe, y eso se llenó de... Entonces eso también es un peso. Y tú no calculaste para eso. Entonces, ¿qué pasaría? Que se va a fregar, ¿no es cierto? Las estructuras que ha pasado en las bombas de gasolina son solamente, digamos, hablemos como terminal, o un zinc, lo que sea. El rato que tienen una carga, se supone que es inaccesible, entre comillas, ¿no? Porque nadie va a caminar por encima del techo. Pero si se te cae, dependiendo de la inclinación, si se te cae, por ejemplo, un granizo, y se quedó ahí parado, hasta que eso se deslía, es un peso que está soportando la estructura. Y si eso no tenía el adecuado grosor o espesor para sostener, ese techo se va a romper. Esa es otra. La otra es los vientos. Los vientos, nadie calcula que va a haber vientos. Entonces de pronto viene un viento y han visto, cogen y le sacan a los techos, ¿no? Ya. Normalmente en los edificios, a pesar que de pronto hacen en un penthouse alguna cubierta así media especial. De ahí normalmente hacen todo de hormigón. Entonces, por tiempo, tú necesitas, para fraguar algo, necesitas por lo menos 15 a 21 días. Entonces, tú coges, haces, por ejemplo, hagamos en cuenta que hicimos de hormigón. Coges y haces las columnas. Entonces, tienes que esperar que eso se fragüe para poder poner la losa, poner el encofrado, pasar los hierros, amarrar las vigas y soportar. Como eso todavía no le has desencofrado, tú le vas a poner unos puntales para soportar el peso del hormigón. Normalmente tú tienes que hacer un ensayo de materiales del hormigón. El hormigón te da... ¿Qué dices? El hormigón... Ponle nomás por aquí. Aquí no importa, no pasa nada. El hormigón, ¿qué pasa con el hormigón? El hormigón es como una escala a largo tiempo. A más tiempo, más resistencia. Pero si tú no le das ¿Quieres algo para rayar? No, así nomás. Si no le das un tiempo, o sea, tú no puedes desencofrar si no tiene la resistencia que te dan los cilindros. ¿Por qué? Porque se te puede caer. O sea, tú al desencofrar, estás seguro de que eso ya no se va a caer. Entonces necesitas tener una resistencia acorde a la que tú quieres. Entonces eso hace un arco y te dice el que hace el ensayo de materiales, dice, ya puede usted desencofrar o no puede desencofrar.
porque todavía no cumple la resistencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde estás, sierra, oriente, costa, lo que sea, los tiempos de fraguado son diferentes por el calor, ¿no es cierto? Ahora, el ejemplo, tú normalmente ya no haces como hacían antes, o siguen haciendo en algunas cosas, cogen y ponen la arena, meten el ripio, meten el agua y de ahí cogen y hacen unas cajitas, ¿no? La idea es de que tú, la caja, más o menos tú tengas una relación 2, 3, 4, qué sé yo, ¿ya? O sea, 4 de arena, 3 de ripio y 2 de cemento, por ejemplo. Depende de la consistencia que tú quieres dar. Entonces ahí le mezclas y le metes el agua y le haces más o menos que no esté ni tan líquido ni tan seco, que esté bien mezcladito. Pero para evitarnos eso, ahora ¿qué hacemos? Tenemos las hormigoneras. Hay unas que son de un metro cúbico, que son las manuales, que esas no necesitan tener una resistencia o un estudio así tan especial como para, por ejemplo, para hacer veredas. Ya para hacer estructural necesitas que el ripio sea adecuado, la arena sea adecuada. O sea, la misma arena que tú usas para enlucir no te sirve para hacer hormigón. O sea, te sirve, pero no tienes que usar. Porque esa arena, por ejemplo, la arena de San Antonio, tiene demasiados salitres y todo. Antes, la construcción es antigua así como esta. El rato que tú les unías y tú le hacías el enlucido y luego le hacías un paleteado, pero ellos usaban cal. No, pero la cal, puta, te mataba todo, hasta el mancito que estaba haciendo. Sí. Pero eso, puta, te aguanta full. ¿Ya? Entonces tú vas a ver que las casas antiguas no tienen en los edificios, vas a comenzar a ver que está blanquito y se descascara y comienza a comer, se come hasta el hormigón. Eso es como, son unas sales internas. Entonces eso está dentro de la arena. Entonces uno por ahorrar, entre comillas, plata, le jodió a la construcción. ¿Ya? Entonces muchas veces, ¿qué pasa con los costos? Entonces ahí viene el precio. Hay arenas y ripio que es especial para hacer las obras de hormigón fuertes, que te duren. Las losas, tú haces una losa, cae un aguacero y comienza a filtrar. O sea, mal el material, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el movimiento eso que hubo en Pedernales? Habían usado la arena del mar. Entonces, claro, eso, ¿qué le hizo al hierro? Le comenzó a oxidar. Entonces ya perdió la capacidad de ser un hormigón armado. El hormigón armado es la unión del hormigón más el hierro. Pero si la estructura mismo ya se comió, entonces ya no es hormigón armado. Entonces tú cogías eso y cogías con la mano y como que fuera piedra gómez se salía. Entonces eso no tenía la resistencia. ¿Y eso por qué pasó? Porque hicieron con maestros o con cualquier sitio, el dueño dijo, nah, este man del ingeniero, el arquitecto me saca la cabeza. Y realmente uno se ahorra en pendejadas. Ya, bueno. Eso en defensa de la clase de nuestra, ¿no? Ahora, entonces, yendo al término de ustedes. Para decidir cuál de las dos es más, como diríamos nosotros, más mejor. El tema va por tiempo y por resistencia también. Entonces, tú haces las estructuras metálicas. Ahora, eso tienes que hacer con tiempo la preparación. No es que vos vas a la ferretería y vea, denme 4 columnas de esto, nada. Entonces hay, por ejemplo, Novacero y un poco de empresas que hacen el acero. Entonces vos le dices, yo quiero, y claro, eso tiene que ser un cálculo, alguien que sepa de esa cuestión, para saber si es que quieren unas IS o unas, normalmente sí, las estas son unas CES, que les unen y se hace como una cajita. Y ahí metes hormigón en las columnas también. Entonces tiene hormigón, ¿ya? Entonces, eso pero ¿a dónde va anclada esa columna? Tiene que ir a una base. ¿Quieren dibujar eso? Bueno, ya después les enseño por ahí una para que vean más fácil. Por ahí, déjenme ver si es que hay una estructura que hicimos para un centro de operaciones de la empresa eléctrica. Chuta, ¿estabas aquí? Una blanca. Este era una base.
meter una base. Ahí sí. No, Hay que sacar. ya hablamos. Verán. Bueno, este es así de unas escaleras nomás. No, está aquí. Es una escalera. Pero este es igual con estructura metálica. Todas son con estructura metálica. Entonces, aquí tengo hasta con precios y toda la nota. El tema es que tú mandas, le dices, yo quiero que me vaya haciendo esto. Y te dice, ya, claro. Pero ahora nadie te da gratis. Entonces, tú, si no pagas, no te hacen nada. Entonces, necesitas tener el capital para poder hacer todo, ¿no es esto? Esa es la planta. Esa es la planta, pero igual no está. Vamos, que no se ve. No, aquí está el proceso. Lo que pasa es que para hacer esto, por ejemplo, si vos, esto como era estatal, de la empresa eléctrica, tú para hacer este trabajo, todos los que trabajan en la suela tienen que ser calificados. Y te hacen, y tienes que tener, además de lo que sepas, te hacen una prueba. Entonces tienes que tener un permiso para poder hacer. Entonces aquí están, por ejemplo, los costos de los materiales. Los rubros. Bueno, el tema va porque, ejemplo así, esto ya está terminado, ¿no es cierto? Tú para poder esto necesitas que la base esté hormigonada, pero el subsuelo ya tiene que tener la cimentación. Entonces la cimentación, esta era de una cuestión media, esto era una sucursal del Banco de Fomento en Tarqui. Entonces no era una estructura así tan alta que se llama. No era de 2 pisitos nomás, pero claro, necesitas tú hacer todo el tema. No tengo la de la empresa eléctrica. Bueno, imaginémonos, ahí hicimos una en Gualo. En Gualo, a ver, verás. Al otro lado. En Gualo fuimos y imaginemos que este es el área. Entonces necesitaban hacer una cimentación, solo eran 2 pisos, pero esos manes hicieron una cimentación como para unos 10 pisos, creo. Entonces gastaron, no les miento, esto, igualito a esto, de cimentación. Ya se pueden fijar aquí, hierros abajo y esto fundido. Todo un área así, todo está así, por ejemplo. O sea, y una vez que terminaron esto, de fundir esto, tú dejas, donde va a ser las columnas, dejas los plintos, que salen así unas ramificaciones, y tú tienes que ahí soldar una placa. Ya, entonces, una vez que está, por ejemplo, imaginemos que haya sido un plinto así normal, común y corriente, como los de siempre, ¿ya? Entonces, aquí vienen las columnas que van a subir a la estructura, digamos, que sean, imaginemos que sean 4 ya. ¿Hecho? Entonces, esto va aquí amarrado, lo que sea, como sean los hierros, etc. Entonces, este es hormigón. Esto está aquí amarrado, entonces esto sale hasta la altura que sea el nivel 0, digamos. ¿Ya? Una vez que salió, digamos que este es el nivel 0, ¿ya? Aquí en esta parte donde va a ser la base de la columna metálica, tú le fundes una placa. Imagínense en esta cuestión aquí, ¿ya? Entonces, ustedes le dejan esto aquí salido para que esto se funda con esta cuestión de aquí. Le amarras y entonces esto vendría a ser la base para la columna nuestra. ¿Ya? Entonces una vez que viene la columna, la otra que viene arriba, entonces tú le pones a la columna y esta vendría amarrada a esta de acá, ¿no es cierto? A la base. Pero claro, es con los hierritos, todo bien bonito, bien soldado y todo esto. Entonces esto sube así. ¿Ya? Una vez que haces lo mismo en la parte superior, entonces, ahí, ¿qué haces? En vez de tenderle las vigas de hormigón, mandas las vigas metálicas. ¿Ya? Las vigas metálicas estarían como estas que les enseñé. Acá.
más o menos. Entonces, eso imagínense que sea por pisos. O sea, es lo mismo un piso que 2 pisos, que 3 pisos, que 4 pisos. Esto es la misma historia. O sea, digamos que dependiendo del peso... Es la estructura también, el ancho y todo. y- Todo. Déjenme ver que está aquí listado. Es que aquí, el rato que tú entregas, tienes que entregar con los valores reales que tú usaste, ¿no? Bueno, aquí está solamente, ya. Entonces, esto, aquí está ya una vez que está hecha la estructura del piso. Abajo de esto estaba la cimentación. En este caso no se hizo así tan brutal como la que les digo. Entonces era un plinto abajo, no sé si por ahí tenga el plinto. Entonces, por ejemplo, aquí están el diseño de las vigas que vos vas a hacer en una planta. Y aquí donde están estas son las placas donde tú vas a poner las columnas. Todo esto igual tiene que estar amarrado. No puedes tener así, como son las cadenas en los pisos que hacían antes. Cogían y amarra todo. Toda estructura tiene que tener amarre. No puede estar solamente así asentado como una silla. Tiene que estar amarrado y por abajo igual así. ¿Ya? Entonces tú levantas las columnas y luego tiras las principales que se le conoce. Ya, las principales así. No sé si tenga por aquí alguna. Verás. Luego, yo no sé si tengo esto luego le vemos si es que tengo yo en una flash y les puedo dar eso en flash. Ya. Les puede servir más. No está aquí. No está aquí. Pero imaginémonos, aquí está la losa, por ejemplo. Esta es la losa. Esto que está así como olas se conoce como dej. Ya, entonces eso va a ir colocando así como una plaquita entre los espacios. Imaginemos que tú lanzas 1, 2, 3, 4 vigas principales. Y acá les mandas unas laterales que son como secundarias. Entonces ahí va, sobre esto va el dej. Así, vas así armando. Y todo esto va amarrado. ¿Y ese deck tiene alguna dimensión especial? Claro, hay dependiendo de lo que tú quieras hacer, hay de 0,6 centímetros, de 0,7 centímetros, el espesor del ancho del FGS. Sí. Son más o menos de 1 metro de ancho por unos 2 exageradamente, no es tanto. Entonces, el tema es que es como en todo lado, tú compras y tienes que costar si es que estuvo de más, pero nadie no te vende por mitades. Entonces, esos son los desperdicios que pasan en la obra. ¿Ya? En este asunto, tú tienes que tener el amarre. Igual tienes que amarrarle a esta cosa con lo que está abajo, ¿no es cierto? Tú le sueldas a donde está la estructura para que esto no se mueva. Una vez que está puesto el deck, digamos, está puesto así sobre esto el deck, así. Ya. Ahí van las instalaciones por debajo, ¿no es cierto? Entonces, si aquí, por ejemplo, es un baño, en alguna parte, de acuerdo al plano que tengas, tiene que tener bajantes de aguas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que dejar ya hecho el hueco y pasado la tubería. O sea, ya tienes que dejar ahí puesto, igual como se hace en una losa de hormigón común y corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de hacer el encofrado, etcétera, que se hace y se le pone los hierros, etcétera, esto ya no necesitas hierros, ¿no es cierto? Porque ya esa es la base que tienes. Pues pones eso ahí y para que el hormigón no se tise, necesita una malla de las electrosoldadas que tienes que ponerle a unos... Si vos vas a hacer una losa de 8 o 10 centímetros, tiene que estar casi en la mitad, ¿no es cierto? Para que no esté pegada así. Tiene que estar levantadita la malla. Entonces tú les pones unos soportes como tacos, digamos. Tú le amarras y sobre eso va a ir las mallas así. Y amarradas y toda la cuestión. Y ya de una vez ahí le rompes donde tenga que hacer el hueco, toda la cuestión. Entonces ahí coges, le fundes. ¿Cuál es el asunto? Que ya no necesitas el encofrado que se demore 15 días, 21 días, etcétera, ¿no es cierto? Porque ya está sobre este deck, que ya no necesita. Si es que las aberturas o los anchos que tiene la luz que tiene este deck es muy ancho o muy grande,
necesitas apuntalar abajo. ¿Para qué razón? Para que el deck con el peso del hormigón no se fleje. Entonces, las constructoras, o sea, tú para evitarte esos problemas de que vea, ¿por qué razón más sería? ¿Por qué creen que más sería que tienen que apuntalar? Ejemplo, en estas construcciones, tú tienes, por ejemplo, 4 por 10, 40. Por el ancho de 10, entonces dices, aquí me va a entrar 40 metros cúbicos. Y resulta que dice, yo contrato 5 hormigoneras de 8 metros cúbicos que me vengan trayendo chichichichi. Resulta que vos estás ahí, en la quinta que ya tendrías que haber terminado, todavía te falta un espacio. ¿Por qué razón? ¿Qué quiere decir? Que vos tienes un alto, ¿no es cierto? Donde le nivelas, dice hasta aquí, va todito el asunto. ¿Qué quiere decir? Que se flejó el deck y entró más hormigón de lo que tú estabas planificando. O sea, gastaste más dinero por no haber apuntalado. ¿Ya? Entonces, si es que no entró lo mismo al mismo nivel, pero se flejó así. Entonces vos por abajo, cuando vas a ver así. Claro, o sea, y eso, claro, no es que está así como bateando, pero los fiscalizadores tienen un ojo peor que suegra, ¿no? Entonces, ahí tienen. Entonces, tú el costo aumentaste con esas cosas. Entonces, si tú les haces a menos espacios las vigas, entonces, ¿qué hiciste vos? Las vigas secundarias les hiciste un poco más holgadas, digamos. Pero entonces ahí necesitas apuntalar para que no se fleje el deje. Entonces, todos esos costos por tiempo quiere decir que tú has hecho más rápido la obra en sí, ¿no es cierto? Porque la otra tiene que esperar que una vez que está hecha esta, comienzan ahí a levantar las columnas. No, hacen las columnas, hasta eso ya se demoró 15 días, más o menos. Entonces ahí ya comienzas a enlucir el otro, le haces las columnas, y comienzas a entablar lo de arriba. Y capaz que todavía ni siquiera desencofrabas lo de abajo. Entonces, claro, si ya te dice ya a los 15 días, no, ya sí le hace, pero así con quizás no se vaya al piso. Pero mientras más arriba va yendo, ¿qué va a ir? Ya va a ir teniendo más peso. Ya, entonces, bueno, el tema es por tiempo. No sé si ustedes vieron ahora un edificio por donde entras a donde vives vos, de Santa Lucía, que hicieron ese Kia. Ese nuevo Kia, sí, hicieron. Nuevo Kia, creo que hicieron, no sé si en 3 o 4 meses esos manes y levantaron en 2 patadas y todo hicieron con estructura metálica. Sí, todo estaba. Sí, y es una estupidez de estructura. Ahí. Entonces, eso te da claro, necesitas el dinero para comentado, ¿no? Pero bueno, ahora, hay dos cosas que, claro, con la experiencia, ¿qué pasó? Nosotros hicimos esto en este centro operacional, que eran 2 pisos. En el nivel intermedio no pasa nada. En la superior ya se supone que es inaccesible, pero hay algunas que haces por ahí una terracita, que también puedes caminar. Cayó el agua así, comenzó a filtrar el agua. Entonces, ¿por qué creen que pase esa cuestión con la estructura metálica y el hormigón? Porque no se unía bien. Bueno, la una es que primero necesitas hacerle una impermeabilización de ley a las partes superiores externas. O sea, sean terrazas, sean cielo ya al final, o sea, tienen que impermeabilizar de lo que no hay remedio. Muchas veces dicen, nah, ya con lo que metí el hormigón, ¿qué va a entrar abajo? Nada que ver. En la estructura metálica, con el calor, el frío, va a comenzar a dilatarse o a expandirse. El hormigón no es así tan dúctil, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar a fisurarse. Aunque uno no crea, se comienza a hacer así, con la temperatura. Entonces, si en la columna, por ejemplo, aquí está la columna, y tú pusiste la losa, ¿ya? Y le dejaste pasar la columna así, por ejemplo así, ¿ya? Esta parte que está aquí, pucha, puede filtrarse el agua. ¿Por qué? Porque la columna baja así, repito, y es una cuestión metálica. Y solamente este tramo de aquí era lo que estaba hecho del hormigón, ¿no es cierto? Entonces, por estos filos de aquí, puede filtrarse el agua.
Algo parecido les pasó a estos chinos en esta plataforma, que el día que le agua cayó un tremendo aguacero y caía agua, creo que por... Mira, entonces creen que no va a pasar nada, pero si no le impermeabilizaron bien todas estas cosas, y estas uniones entre el metal y el hormigón, puede haber problemas. Entonces necesitan, los acabados en estos tienen que ser específicos, y muchas veces, claro, a vos como constructor, si quieres no tener problemas, te va a tocar, aunque no esté en el rubro, hacer por tu reputación, ¿no? Ya. Entonces vos les dices, vea, hagamos una impermeabilización. Nah. Entonces ahora creen que echando una pinturita ya está impermeabilizado, y eso, no sé, hasta ahora yo no he visto que dure. Pero necesitas echarle una capa, o ¿qué hacían antes? Echaban esos como tejuelos en las terrazas, ¿no? Y claro, era un gasto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con los sismos que hubo aquí en el Ecuador? Aparentemente estaba el tejuelo intacto y comenzaba a filtrarse el agua, porque el hormigón se hechizó y esto no. Entonces necesitas levantar para ver por dónde está hechizado la losa, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, el rato que ya se fisuró, ve aquí por ejemplo esto fue con el movimiento que hubo. Esta pared es de las antiguas, desde que se da un hecho, no sé. Pero aguantó, ve. Hay veces que acá arriba hay un departamento, caminan y esto se mueve. Entonces tiene una flexibilidad más, no es tan rígido, ¿no? ¿Ya? El tema con estas estructuras metálicas, yo no sé hasta qué punto sea verdad o no sea verdad. Habría que comprobar. Un ingeniero me dice que él había estudiado algo de esto de estructuras metálicas en España. Entonces él decía, aquí veo que todo el mundo suelda, ¿no? Vos coges y no es que coges ahí y para para subir las columnas, verás, está aquí la plataforma, digamos, lista. Entonces viene la grúa, porque es más rápido, porque en el caso nuestro, por el tiempo, hasta que los manes que, puta, levantas una de esas columnas. Entonces necesitábamos una grúa, cogía ahí. Para que eso se quede firme, claro, tienes vos con los niveles, igual que esté perpendicular, etcétera. Cogen y le dan unos 2 puntitos así, o por aquí, por acá, para que ya se quede como firme. Y le van así armando todo. Y lo mismo las vigas que están acá. Le cogen y le dan unos puntos, ¿ya? Y luego le hacen el remate así con la correa bien bonita y todo, así. Ahora, normalmente hacen 2 pasadas con estos puntos pero para este tipo de estructuras nos obligaron a hacer estudios de tintas, y otro se cargó porque nos hizo hacer con rayos X. Entonces, un análisis de eso vale $1000. Entonces, es un costo que no estaba en el presupuesto, pero no sé. Entonces, ¿qué es el de tintas? Tú coges y lanzas una tinta a la estructura. Y si esa cuestión se pasó, quiere decir que está con poros. ¿Ya? La otra es como los rayos X. Vos por afuera dices, qué plena este cordón, pero no, te ve él de adentro. O sea, te ve los huesos. Entonces te ve la primera que está con poros. Entonces dice, está mal esta cuestión. Entonces, póngale más temperatura para que se diluya y esos huequitos se llenen de lo que es lo que están haciendo. Entonces, por eso necesitas unos técnicos fijos para las construcciones esos son los que te van a... Porque a la final es de vidas. Imagínate que viene alguien en un movimiento y hasta luego. Porque están agarrados solamente en donde está puestos los fulanitos, ¿no es cierto? No es que está otra. Entonces él decía, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otras partes, puentes, etcétera, van empernados. Entonces, por algo ha de ser, ¿no? Esperemos que aquí los edificios que han hecho no les pase nada. Hasta ahora parece que... Pero él dijo, espera que nomás que haya un buen movimiento, a ver qué va a pasar. Espero que no sea así, porque a la final también te dan una ordenanza, ¿no?
no es que puedes hacer cualquier cosa. Entonces ya te dan, si no, no les hubieran aprobado los planos. Entonces a vos ya te dan los planos, toda esa cuestión, ¿no? Entonces, claro, lo único que tú tienes que hacer es comparar costos. Ya, en tiempo, vemos que es en 2 patadas, como que dice. Ahora hay estos otros que hacen ya ni con columnas ni con nada, hacen con paredes portantes. Entonces, pero eso ya necesitas tener el molde y ir llevando ya la pared. Les colocan, entonces es como una malla, le ponen ahí y le arman. Y ahí le ponen el piso, le ponen el 8 y ya está acabado. Entonces, patatas. No sé qué tan... Ahora, claro, mueves alguna otra cosa, no puedes moverlo. Acá dice, no, la columna, quiero abrir una cosa aquí, una cosa acá. No, esa ya es, le está soportando a la estructura. Ya no puedes, no puedes toparlo. Eso en el tema, ahora, claro, ¿cómo nomás? Antes que se les entienda. Déjenme ver si tengo, déjenme ver si tengo aquí para. Bueno, algo. O sea, mojarles el poncho a uno aprende. Hay veces que los maestros saben más que uno, entre comillas. O sea, es bueno y por ahí vayan a ¿cómo se llama eso? Donde dan clases de electricidad y todas esas notas. SECAPES, ¿no? Sí. ¿En qué universidad están ustedes? En la Católica. Ya. Yo estudié en la Católica y me cambié a la Central. Por un profesor. El tema es que nosotros nos metimos en un curso de estos que nos daba un maestro. Entonces, él nos enseñaba a hacer la pared y toda nada. Pero claro, enseñaba también a chupar. Entonces, había un curso que daba electricidad y otro curso que daba albañilería. Entonces, te enseñaban a hacer tú mismo los arcos, cómo se hace. Entonces, claro, en parte, el man tenía razón. O sea, vea, ustedes solamente creen que... Ahora, claro, yo, por ejemplo, no me dieron AutoCAD, ¿no? Antes era todo... Entonces ahora tú ya puedes saber qué cantidad, qué eso de unas olas, ¿no? Ya tienes vos idea de los materiales y todo que vas a usar. Entonces él decía, hay veces que uno dice, ¿cuánto cree que entre en esta pared de ladrillo? Puta madre, entonces que la holgura, que esto, que el otro. Entonces los manes ya, a ver, puta, check, te hacen a uno, le hacen un paseo. Dice, vea, si no quiere que le roben en la obra, puta, tiene que ser pilas, ¿no? O sea, así de fácil. Déjenme ver si es que ahora se abre. Abrir. Ya se abrió. Ahí está en la obra. Solamente era una... A un lado, aquí está ya el plito salido. Entonces teníamos que hacer al mismo nivel, digamos. Pero déjenme ver si es que hay otro, el que yo les dije. Pues aquí ya está, algunas partes eran como una especie de parqueaderos. Entonces ahí ya está el nivel, ya mandas la columna, esa es columna. Pero veamos si es que está el que yo les digo. Era un murito nomás aquí que se iba a hacer. ¿Dónde están los precisos? Ahí están las estructuras que se estaba haciendo. Si quieres luego les doy esta nota. Entonces ahí estaban chequeando a ver lo que yo les digo. Los de la empresa eléctrica. Claro, aquí tengo con todo, ¿no? Ahí estaban ya las columnas salidas. Luego hay que hacer las cadenas. Y ahí tengo hasta un médico que tenías que llevarles a que les chequee a los manes, porque ahora puta tienes que tener todo. Desde aquí está ya un muro que se hizo para que quede luego al mismo nivel la estructura. No está esperemos que estén antes. En ese sector de acá eran los que yo les digo sí, no está ahí todavía.
Ahora, para algunas cuestiones en lo que hay que prever, y eso es clave, es la instalación eléctrica. Yo les digo, vean, comenzaron a cavar. Lo que pasa es que este suelo era malo y tuvieron que hacer un mejoramiento del suelo, pisonándole y todo, para que pueda resistir todas las cuestiones. Pero esperemos que haya una que esté hecha ahí. Vean. Ve. Si les ves. Pero claro, primero tuvieron que abrir, mejorar el suelo para igual hacer la cimentación esa. Si ven las estructuras, ahí se metió hierro y hormigón. Ya, estas otras cadenas son más pequeñas más. En este lado de acá eran unas, me imagino que sí tengo aquí fotos de lo que ya se terminó, unos parqueaderos, digamos. Esto voltea en Cumbayá. Si han visto al terminar el Cumbayá, ahí está una de la empresa eléctrica, eso se llama ¿cómo se llama esto? La Vía Láctea se llama esa, une Nayón con Cumbayá por atrás. Entonces ahí hay el reservorio. Entonces al final del reservorio está esto. Y aquí se hizo este centro operacional. Entonces aquí lo que ya estaba abajo era lo que sí hicieron. Ya se hizo y ahí se hacen las cadenas y ahí sí se sube aquí se ponen las placas, si le ven. Aquí en estas partecitas se le ponen las placas. Ve. Haces los plintos para abajo hasta el nivel que vos quieres y luego mira abajo el plinto, ya comienza a salir la columna hasta el nivel que vas a quedar vos en el cero. Y ya le pones la placa y encima ya va la estructura. Luego de estar ya con estructuras metálicas. Que está una mezcla de las unas y de las otras. Y de verdad que está lo de la una. Ve, si ven, ahí está ya la placa. Ya, una vez que ya esté terminado, le pones la mampostería y ahí le fundes la losa de contrapiso, digamos. Claro, y tienes que hacer todo con el millonera. Luego le mandas esta con la malla, o sea, eso es para evitar que se trice de lo que no hay remedio el hormigón en el piso. Ahí están las estructuras como iban a ser las metálicas. Me imagino que ya le haces esto, este material le echan cuarzo y esto te queda así lisito. Con ese helicóptero que les llaman. Entonces todas estas acabadas son, claro, eso en la obra aprendes, no, ha habido esta cosa. Y claro, y ahí tienes que estarle echando agua para que no se hechice. Esto ya vuelta es, mira, no tengo una que tenga acabada. En alguna parte debo tener ya la obra acabada. Ya está ahí el piso y ahí tiene que venir ¿ves? Ahí están los cilindros. Igual tienes que justificar todo con cilindros para la resistencia. Si no te da la resistencia, vuelve a picar nomás desde ahí. Pero ahí están las vigas. Y este es el que les dije yo que es el de rayos X, que nos obligaron a hacer el estudio con rayos X para ver las columnas. Y eso normalmente hacen me imagino que donde ponen las tuberías para mandar el petróleo, que sí es peligroso, ¿no? ¿Para qué tanta pendejada en estos? Pero se les ocurrió a los manes que tienes que hacer, ¿no? Y ahí el que te paga, ahí están ya las hechas colocadas para levantar. Entonces, ves, ahí ya, una vez que estás, tú ya le haces las instalaciones antes de echar la fundida. Ya. Todo va ya. Entonces aquí está la primera que les dije, aquí ya está empernada.
Ahí van, ven. Acá abajo están los pernos, porque está en una placa. Entonces en la placa le coges y le pones los pernos y ahí sí ya le sueldas después definitivamente esta cuestión. Una vez que ya está hecho eso, acá ya estamos queriendo terminar, ya casi eran unas... Vean, luego aquí el ancho y aquí sí eran unas vigas del sablotes también y unas columnas también medias exorbitantes, mana. O sea, ya, ahí ya comienzan a levantarle lo que está... Y todo eso se hace con grúa para que se haga más rápido. Una vez que está aquí ya hecho eso, tienes que hacerle fundir el piso y listo, ¿no? No tengo uno que ya esté acabado. Entonces, como va haciéndose la obra es la nota, porque después al final, ves, aquí está una, ya está mezclada la cosa. Ve. Ya, entonces ahí, pero todo esto se hace con grúa. Coges la grúa y le paras ahí. O sea, le facilitas el tiempo, más que todo por tiempo, ¿no? A lo bestia terminamos haciendo todas estas vainas. Entonces, claro, esto creo que duró, no sé si fue 3 meses. Y es que porque es al paso. O sea, tú haces una contratación y coges y ya, mira. Eso es lo que les digo, estas son las principales y luego pones las secundarias. Pero claro, vos vas poniendo todo con esta cuestión para que sea... Esto es lo que yo les digo que es de las tintas, ¿verdad? Les echas y le mandas en estas partes para ver si es que pasa o no pasa Esta es la vendedora del material. ¿Ves? Aquí están ya alisándole el piso. Este ya es el segundo nivel. Y claro, ahí están todos los responsables del atraco, como se van a decir. Veamos si es que hay... Ejemplo. Aquí era una cisterna. ¿Ya? Como ejemplo, dejaste tú la columna un buen tiempo, no pasó nada, no construiste al paso y te olvidaste de hacer el resto. Tienes que echarle una lechada antes, que es para que puedas unir el hormigón antiguo con el hormigón nuevo. Entonces, todo eso es parte de aquí tienes que ir echándole para que haya esa adherencia del uno con el otro. Ya, luego, aquí ya están los acabados, de donde estaban esas que les dije que son unos como parqueaderos. Todos los terminados. Claro, ahí ya todo terminó con mampostería. Y claro, ahí vos no tienes nada de diferencia de que sea columnas de hormigón o columnas. El otro fue más rápido, ¿no? En 2 patadas le hiciste las cubiertas y todo, o sea, ya vas terminando el tema este. Ahí está la cubierta ya. Ahí arriba es el problema. Si no haces la impermeabilización, puta, se mete, puta, hasta los cheques, güey. ¿Te acuerdas que estaban aquí? Estaban queriendo y ya están haciendo el de arriba. Verán, quizás por aquí tengo, ahí está el deck, güey. Estas son las que yo les digo que son como unos cubitos, en donde tú vas a amarrar la malla. Claro, todo eso se hace con nivel, ¿no? Para que todo te quede full recto. Y ya, ahí está ya terminado casi esto es lo que yo les digo. Tú vas a ver por debajo así. O sea, como era un garage, no creo que haga falta. Es que feo, se ve el techo. O sea, depende de lo que... Pero en el otro lado así era hormigón. Pero claro, el acabado ya interno del uno y del otro ya tiene que ser... Pues ahí las gradas también son de metálicas. Igual tienes que fundir con hormigón. Veamos si es que hay alguna... Claro, ahí te dan hasta con qué vas a hacer. Sí, ahí estamos en el festejo. Me he estado
de familia con... Ahí está. Aquí. Luego, el tema es que en algún estudio no me dio la resistencia del hormigón. ¿Por qué razón? Porque hay veces que se demoran en mandarte o no hicieron. En esta nota el éxito, puta, aunque usted no cree, es que usted mismo coja y haga la prueba de la resistencia en el cono de Abrams. Porque si le mandas a un maechito, puta, y tirado el estudio. Y como te dan después, y vos contratas a una empresa aparte, no es que nos va y no salía la resistencia. Y ahora, no sé, puta, a romper la losa. Nos tocó hacer, ¿cómo se llama? Un estudio como de impacto. No le metes y te da la resistencia a ese rato. Y resulta que las que estaban, no me estaban dando, me daban más que las que tenían el punto. Entonces dije, mejor ni hablemos. Claro, a medida que va, sí le ves ahí haciendo el mano. Entonces, pucha, uno se... Claro, vos tienes un residente, ¿no? Y si el residente no llegó, y ya llegó la hormigonera, y está ahí el fiscalizador, ¿qué tienes que hacer? ¿Hagamos nomás? No. Ahora vamos a diseñar así como un edificio que, o sea, es un ejercicio más académico. Ya. Y no es así como que nos pongan un parámetro de precios. Ah. Sino que, o sea, lo que queremos saber es como que para no, o sea, tener un criterio en cuanto, o sea, por ejemplo, saber cuándo, o sea, los anchos de una viga, para poder graficarlos, o de qué depende, o sea, cuál es su vigas y columnas. Todo depende de las luces que vas a hacer. Ajá. ¿No es cierto? Y el peso que vas a tener. O sea, normalmente en una viga, el alto es el que te va a dar, no es el espesor. O tú lo que puedes hacerte, porque imagínate lo que sería aquí una columna, tú normalmente no le vas, en algunas partes salen las columnas para afuera, ¿no? ¿Listo? Y ya no están al mismo nivel de las paredes. Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, están así, ¿no? Entonces, se supone que las paredes tienen un mismo espesor, pero cogen y mandan una columna acá. Ya. Normalmente, ¿qué pasa? Ejemplo, a ver, en esta mesa, si yo tuviera una columna aquí intermedia, ¿cómo revisan ustedes eso? El área que está alrededor de esta columna. Un espacio colorante. Ya, este va a tener toda esta área, ¿no es cierto? Ya. Entonces, normalmente se hace L4 de esta longitud, la cuarta parte, ¿no es cierto? Esta sería el área que esta columna va a soportar. Ya. Entonces, por ende, esta columna debería ser más ancha que una que está en la esquina. Porque esta solamente tiene 2 y esta tiene 4, ¿no es cierto? Entonces, estas de aquí son las que van a soportar más las internas dependiendo del área que tú vas a hacer. Si esta viga, o sea, digamos, la columna es la luz de esta, entonces la luz es la que te da la dirección a donde tú vas a mandar la columna, el ancho. O sea, no sé si me explico. O sea, si esta es una luz más alta, por ejemplo, entonces esta parte va a ser la más ancha, porque, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Esta parte, o sea, normalmente esto no es que pase así, ¿no? Pero el que te calcula, te va a calcular más o menos así, para que no te salga algo así como esto, que te salga acá. Ajá. Ya, entonces dice, claro, el arquitecto normalmente te dice, vea, puta, pero ¿cómo va a dejar con ese diente más fulero? Entonces, puta madre, ¿y ahora cómo le oculto? Entonces vos tienes que hacerte, que el área que tú vas a hacer esta columna, lo único que haces es, en vez de hacer así, vas a tener que hacer un poco más largo acá, algo así, que tenga la misma capacidad de esto en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? La columna. Y las vigas igual vienen a ser así. Si la viga es demasiada, tiene una luz, tú no le vas a hacer una viga así cuadrada, por decir algo, cuadrada, porque es demasiado peso.
Lo que le haces es más angosta pero puede ser más alta. O sea, el alto te da por el ancho. Ya, para que no te quede descuadrado como que decir, la columna de abajo, vos le ves la viga más afuera de la columna. Entonces, la idea es hacerle esto más alto para que te soporte. En los techos que son por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros pasos, fuimos a hacer una casa abajo en Cumbayá. Y estos manes querían poner techos de chalul. Entonces, el chalul es más o menos, ¿qué será? Unos 5 o 10 centímetros y era por unos 20 de alto, algo así. Pero tú no tenías en dónde. Tú les pones los chicotes, ¿no es cierto? Pones los chicotes aquí. Por ejemplo, aquí está la viga donde va a venir el techo. O sea, aquí está la pared, digamos. Ya. Después aquí le pones unos chicotes, otro chicote, lo que sea. Entonces, la viga, normalmente eso hace un carpintero. ¿Ya? Entonces, le da el coste para que la inclinación le dé. Entonces, le hace un hueco a la viga que viene así, aquí. Viene así, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. Y aquí está la viga. Entonces, claro, el man le da un destaque aquí, la coste para que le dé la caída que es de la pendiente. Entonces, aquí le perforan a la viga y le pasa el chicote y le dobla. ¿Ya? Esto cuando está sobre la viga o de la cubierta. ¿Ya? Hay casos en que ya está hecho, si no tienes vos, tendrías que levantar el techo. Entonces, ¿qué hacen? Algunos cogen y ponen aquí, esto se supone que es hormigón, ¿no? Que es una viga. Entonces ellos cogen y hacen aquí una platinada, algo así. Claro, salida no. Algo así. O sea, más o menos. Esto le empernan aquí, le empernan acá y le quedaría así, ¿no? Y esto viene, y entonces tú aquí le puedes poner la viga. ¿Ya? Pero le pusiste aquí unos pernos perforados y le haces un anclaje aquí adentro para que los pernos queden. Ahora hay unos epóxicos que, pucha, tú le haces el hueco, le metes como la pega, le pones el perno, pucha, y eso queda soldado, pero es que suelda, y no le vuelves a sacar. Entonces, depende cómo van a hacerlo. Esta sería solamente apoyada. Esta sería sobre el chicote que ya. Normalmente esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, esto, si vos quieres hacer los acabados dependiendo de lo que quieres hacer, tienes que dejar en paredes, en vigas, en columnas, estos chicotes. ¿Por qué se hace eso? Por ejemplo, en paredes, tú está la columna aquí, ya. Y tienes que dejar no sé realmente cuál sea la norma, los chicotes, para que el rato que tú hagas la mampostería quede embebido aquí. ¿Ya? Y no se fisure así. Cuando habían puestas, cierra esa puesta, entonces le pones así, ¿no? Y de pronto hay alguna cosa y se queda así. Entonces, porque no ha estado metido. Pues estos chicotes te sirve para evitar que esta cosa se fisure. Todas estas cuestiones ya son acabados que normalmente a los arquitectos les enseñan más que a nosotros. Porque ustedes son los que están en los diseños ya de acabados y de todo. Ya, a nosotros nos dicen, haga esto, haga lo otro y pare de contar. Pero en la parte ya de acabados, de cerámicos, para eso están los arquitectos. Entonces ustedes quieren saber, ¿no? Entonces por eso las alturas y las áreas van en base a lo que tú vas a hacer. ¿Qué acabado le vas a dar por ejemplo, en un baño? Para que no tengas que estarle costando al cerámico o a la cuestión. Tú le diseñas ya para que vayan las piezas adecuadas y no tengas que cortar ni romperlo. O sea, eso ya es de un buen diseño de un arquitecto. Ahora, claro, hay veces que le dice, hágame de 60 metros, entonces, pucha, ya se complican las cosas, ¿no? Ya depende de un buen diseño que quieran hacer. A ver, ¿qué más podría ser?
La funeraria Girón el 12 de octubre. Ya. Y en el un lote podemos alzar una construcción de residencial urbano de 8 pisos. Ya. Y en la otra es de uso Múltiple. múltiple. Ya. de Puede ser 16 hasta pisos. 16 pisos. Hasta 16 pisos. Entonces, más o menos era como que... Como que la estructura que puede aguantar unos 16 pisos, ¿cuál es la mejor? O tamaños. Por ejemplo, donde yo vivo es 4 pisos. Y esos son de hormigón. O sea, de columnas de hormigón. Y claro, el lapso del trabajo es un año, ¿no? Más o menos. Dependiendo cómo van a ser. Y ahí lo otro es... Hay veces que hacen por costos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Tú, por ejemplo, este de aquí vendría a ser como la construcción ahora que es con deje. Porque este de aquí es sobrepuesto. Porque este piso es como este de madera. Era con vigas de madera. Ya, o sea, no es losa. Tú mandas las vigas y encima le entablas y por debajo le pones antes le ponían como carrizo y le daban este techo y aparentemente es sólido, ¿no es cierto? Ya. Pero este techo no. Entonces, más o menos, ¿qué pasa con las estructuras metálicas? ¿Cuál es el problema? Entre sí puede ser el problema como no puede ser el problema. Todo lo que está aquí debajo, imaginemos que esta es la parte que se ve metálica. ¿Ya? Todas las instalaciones se van a quedar vistas. O sea, la tubería, de los desagües, de la luz, etc. Todo va a estar ahí por debajo. Va a ir. Y eso hay veces que le cubren solamente con unas fachaletas o lo que sea, para que no se vean, ¿no es cierto? Como en las oficinas escogían y les sacaban para cambiar. Claro, y si por ahí hay una filtración, le levantan y le cambian. ¿Qué pasa con una losa que ya está fundida con lo que es la instalación del agua, de la luz, todo? Le tiene que picar. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Una tubería no creo que dure más de 10 años. A no ser que ahora, como ponen de cobre para hacer las de agua, tú te gastas una sola vez, pero ya estás garantizado de que no va a estar cambiando otra vez. Pero eso es el acabado que tú quieres darle a tu edificación. Pero el cobre no hará que se derretía con fuego o algo así. Claro, pero ese normalmente usan para gas Ya. y para agua caliente. No. O sea, por duración. Las otras tuberías no aguantan tanto como las otras. Y igual antes había los tubos conduit que eran como de metal y ahí mandaban los cables para la luz. Ahora mandan solo todo con manguera y toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, el tema aquí es por costos, creo yo también. Vos haces un análisis de precios, cómo te va a salir con la una y con la otra. Si tú tienes el costo, que yo he visto que la mayoría hace todavía con hormigón, solamente los duros cogen y hacen. Pero, O sea, es decir, que en metal sería más barato o más caro. No creo. O sea, es por el tiempo. Verás, te cuento, en estas columnas que te digo, además de poner la estructura metálica, tú adentro tienes que llenarles de hormigón. O sea, igual les mandaste hormigón. Entonces, no sé qué tan diferente sea el uno con el otro. O sea, ahorita por costos. El kilo creo que está entre 85 a 93 el kilo de acero. Entonces, sí es más o menos. Sí es más o menos en costos así de eso. Por eso es lo que les digo, no sé si déjenme ver si tengo aquí, por ejemplo, un análisis de precios que tengo de alguna cosa. Chuta, sino que la una creo que... Por decir, o sea, yo había escuchado que también una de las ventajas de a veces hacer con metal era que, por decir, en un incendio era muy caliente y había dificultad, ¿es verdad? Puede haber, no, sus problemas. Lo que yo veo es que, por ejemplo, tú en
¿Qué pasa? La mayoría ahora de edificios tienen los sensores antihumos y para chorrear el agua, ¿no es cierto? O sea, ahora ya es una norma que tienen que hacer las construcciones, se supone que tienen que pasar eso, con estudio de, hasta diseño para anti los bomberos y toda la cuestión, pues si no, no te dan el permiso. Yo no sé, ahora sacan en la televisión que los de la judicatura, que los de ni sé qué, no tenían permiso de construir hasta terminados. Y que las gradas de escape no tenían conexión con el edificio. Ya dijo, o sea, estamos en un país de que cada quien hace lo que quiere, o solamente para unitos vale y para otros no valen. A ver,